Vamos a continuar con las presentaciones explicadas, ¿sí? Bueno, lo que vamos a ver hoy son los sistemas de expresión en los cuales se producen las proteínas recombinantes que luego van a dar origen a las biomoléculas de uso en salud, ¿sí? Vamos a ver varios sistemas de expresión, ¿sí? Bueno, vamos a ver la segunda parte de los sistemas de expresión. En este caso vamos a ver los sistemas de expresión eucariotas. Muy generalmente entre procariotas y eucariotas tenemos una compartimentalización celular, ¿no? Los procariotas no tienen núcleo, tienen un nucleolo, tienen dos membranas y en ese citoplasma ocurre todo, ¿sí? Y en cambio en las eucariotas tenemos un núcleo donde se produce la transcripción y se produce la maduración del RNA, ¿sí? Le sacan los intrones y se introduce modificaciones químicas en los extremos 5' y 3'. De esa forma sale al citoplasma y de esa forma es reconocido por los ribosomas, se traduce a proteínas y esas proteínas pueden seguir distintos caminos, como por ejemplo la vía citosólica o la vía del retículo endoplasmático, y por ejemplo allí ser glicosilado, ¿sí? Se producen distintas modificaciones posttraduccionales. Entonces, el principal inconveniente son la solubilidad y las modificaciones posttranscripcionales, ¿sí? El principal inconveniente que tienen los procariotas. Dijimos que pese a esos últimos ejemplos del Bacillus y del Streptomyces no se excretan, ¿sí? Y no realizan modificaciones. Con lo cual vamos a recurrir a distintas células eucariotas, ¿sí? Organismos unicelulares o células de mamíferos o de insectos incluso, para lograr estos cambios estructurales o modificaciones posttraduccionales, ¿sí? Los vectores que se van a utilizar son similares a los de bacterias, es decir, tienen que tener un origen de replicación en el huésped, tiene que tener resistencia a un antibiótico o ausotrofismo a algún componente para poder seleccionarlos, tienen que tener promotores, esos promotores pueden ser inducibles o constitutivos, etc. ¿sí? Y muchas veces se trabaja con vectores mixtos para no hacer el subclonado, ¿sí? O sea, se empieza trabajando con vectores que tienen partes de coli y se trabaja con eso en coli, y luego una vez que tiene el fragmento de interés, tienen otras partes para transfectarlo hacia la célula eucariota. Las modificaciones posttraduccionales más importantes son la remoción del péptido líder, que dijimos que en bacterias, si va al espacio periplasmático, se remueve eso. En el caso de la remoción del péptido líder es para todas las proteínas que sigan la vía del retículo endoplasmático, es decir, proteínas que luego que salen del núcleo van al retículo endoplasmático, van al Golgi, van al lisosoma, quedan en vesículas esperando para secretarse, o son proteínas que se secretan, hormonas, interleuquinas, citoquinas, ¿sí? Todas esas se comienzan con un péptido líder que las dirige hacia la vía del retículo endoplasmático, hacia la vía secretoria, también se la llama, se la remueve y se va madurando a medida que sigue esa vía hasta que sale, o queda en vesículas para salir, o queda en la organela que se necesita. Y después hay otra gran vía, que es la vía citosólica, ¿sí? Entonces, la remoción del péptido líder, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas fallas de proteínas son hormonas, ¿sí? La formación de puente de sulfuro, que dijimos que Escherichia coli, excepto en el periplasma, no la podía realizar con eficiencia.
El procesamiento proteolítico, esto también es muy importante, ¿sí? Hay muchas enzimas que comienzan como un precursor que se van eliminando péptidos, ¿sí? Eso coli no lo hace, sí lo hace la levadura, por ejemplo. Un ejemplo típico de esto es la insulina. Y el otro gran es la glicosilación, ¿sí? La otra gran modificación. Vamos a hablar un poco de la glicosilación, ¿sí? Fíjense, acá tenemos la vía del retículo endoplasmático. Este es el núcleo, estos agujeros son los nucleolos, sale por acá el retículo endoplasmático rugoso, donde tenemos los ribosomas, y estos ribosomas están pegados sobre el retículo endoplasmático. Adentro de este retículo, sobre la membrana del retículo, hay ciertas proteínas que se llaman traslocones, donde los cuales el ribosoma, a medida que va traduciendo, va traslocando la proteína, ¿sí? Fíjense acá, el retículo endoplasmático con todos los ribosomas, va traslocando la proteína hacia el lumen del retículo endoplasmático. La proteína en el lumen del retículo endoplasmático se libera de ese péptido señal que dijimos que era lo que lo direccionaba a esta vía, y una vez dentro, a medida que va entrando se va plegando, y una vez dentro es blanco de distintas enzimas que van agregando en ciertos aminoácidos azúcares, y esos azúcares se van ramificando y se van produciendo rearreglos de azúcares entre el retículo endoplasmático, el trans-Golgi, el sil-Golgi, ¿sí? Y luego esas proteínas que están adentro del lumen van a aparecer adentro del lisosoma, o en el caso de fusionarse con la membrana van a salir, ¿sí? Van a excretarse. O sea que muchas proteínas con arreglos de azúcares se excretan. Entre ellas, por ejemplo, la eritropoyetina, ¿sí? Las proteínas que son proteínas de membrana de esta vía, lo que van a hacer es, finalmente, algunas van a quedar en la membrana de todo el sistema de endomembranas, ¿sí? Y otras quedan sobre la superficie, se anclan sobre la superficie de la membrana celular, ¿sí? También las proteínas de membrana pueden llegar a estar glicosiladas, ¿sí? Entonces, fíjense, hay como un esqueleto madre, de azúcares, y esos azúcares, a medida que van pasando del retículo endoplasmático, sufren la actividad de distintas glicosiltransferasas, se llaman las enzimas que van transfiriendo los azúcares, algunas para glucosa, algunas otras para manosa, otras para fucosa, otras para N-acetilgalactosamina, otras para N-acetilglucosamina, ¿sí? Se llega incluso hasta un arreglo y después se vuelven a eliminar, y después se siguen adicionando, se vuelven a eliminar algunos azúcares incorporados en la primera parte, y luego se agregan nuevos en el Golgi principalmente, ¿sí? ¿Para qué sirven los azúcares en una proteína? Y bueno, principalmente en una proteína de membrana dan reconocimiento de lo que es ese lugar, ¿sí? O reconocimiento, por ejemplo, con un huésped. Por ejemplo, fíjense que las proteínas del HIV con un linfocito son glicoproteínas, ¿sí? Hay una mayor complejidad estructural en una glicoproteína que en una proteína, ¿sí? También para que el sistema inmune vaya recorriendo por el plasma distintos tejidos y sepa cuál es cada tejido, ¿no? Eso lo hace a través del reconocimiento de patrones de glicosilación. Y después, para todo lo que es hormonas, la glicosilación sirve para
proteger de las proteasas plasmáticas a la proteína o la hormona que va circulando por el plasma, debido a que ataca el arreglo de azúcares y no ataca a los enlaces peptídicos, no ataca a la parte proteica, ¿sí? Bien, los distintos organismos eucariotas tenemos distintos patrones de glicosilación. Las bacterias ya dijimos que no tienen. Las levaduras glicosilan en una estructura que se llama de alta manosa. Esta estructura de alta manosa es muy similar a uno de los compuestos intermediarios que vimos en la vía recién, que en la vía de la filmina anterior. Y estos compuestos de alta manosa en general no es una glicosilación muy eficiente. ¿Por qué? Porque es un intermediario, en el caso de nuestro, y muchas veces esta glicosilación de la levadura llamada de alta manosa es reconocida por el sistema inmune, por los macrófagos, como señal, como moléculas señales de agentes que no son propios, ¿sí? Son reconocidas por el sistema inmune y los puede llegar a degradar, ¿sí? Sobre todo los macrófagos. Los insectos, si miramos, ya tienen una glicosilación bastante parecida a la nuestra, ¿sí? Y las células de mamífero, digamos que una de las principales características que tienen es que produce este último arreglo de azúcares en algunos ¿sí? Este azúcar en algunos arreglos, que es el N-acetilneuramínico, ¿sí? N-acetilneuramínico, que es uno de los tipos de ácido siálico, que lo vamos a nombrar bastante, ¿sí? A su vez, los azúcares pueden tener una estructura como en este caso, que se llama dicialo, ¿sí? Es una antena que tiene un ácido siálico terminal, ¿sí? O puede tener otras estructuras, estas antenas, ¿sí? Incluso con ramificaciones, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a empezar a hablar de los sistemas de expresión eucariotas, ¿sí? Los primeros que se utilizaron son las levaduras, ¿no? Las levaduras, que son un organismo que lo venimos usando desde que somos hombres o desde que hay humanidad, ¿sí? A la cual son seguros, son de fácil crecimiento, son de fácil manipulación, realiza buen plegamiento, las levaduras realizan buen plegamiento, secretan en mayor o menor eficacia algunas proteínas, ¿sí? No liberan endotoxinas porque no tienen una capa de lipopolisacáridos, ¿sí? Y realizan ciertas modificaciones posttraduccionales, como eliminar la metionina inicial, ¿sí? En el caso de las bacterias, recuerden que todas las proteínas comienzan con metionina. En el caso de las bacterias, no en todas las bacterias se elimina la metionina, con lo cual a veces involucraba pasos post-purificación en los cuales habría que eliminar la primera metionina, ¿sí? Y produce fosforilaciones, una glicosilación que ya hablamos, pobre, ¿sí? Pero digamos que una de las grandes ventajas es esta: produce un procesamiento proteolítico de los precursores, ¿sí? Aparte de utilizar fermentadores de bajo costo. ¿Qué desventajas tienen? Bueno, la eficiencia de transformación. Acuérdense que meter el plásmido adentro el plásmido de expresión adentro de la levadura es la transformación. Se sigue utilizando esta palabra transformación para levaduras. Es más compleja en levaduras, ¿sí? Y otra cosa es que muchas veces
según el tipo de plásmido que se utilice, se puede llegar a perder el plásmido, ¿sí? Se puede segregar el plásmido. Entonces, en general, conviene agregar el plásmido de manera estable. ¿Cuál es el más utilizada? Bueno, la Saccharomyces. Saccharomyces, que es la misma para hacer la cerveza o el pan, ¿sí? Saccharomyces tiene algunos plásmidos con promotores muy fuertes, con lo cual se logran buenos rendimientos, ¿sí? Es un organismo seguro, se puede recuperar y lisar sencillamente, ¿sí? Y dentro de las desventajas podemos hablar de la hiperglicosilación. Lo queremos para secretar proteínas, y bueno, algunas se secretan, otras no, ¿sí? Tenemos un vector para una levadura, por ejemplo. Hay muchos vectores. Dijimos que uno de los problemas que podía llegar a tener es que durante los distintos pasos de fermentación y sobre todo durante la expansión celular se podían llegar a perder algunos vectores. Entonces acuérdense que la levadura tiene cromosomas, ¿sí? Tiene una fase haploide y una fase diploide. En general se trabaja con la fase haploide. Entonces tenemos algunos vectores que son integrativos, o sea, se pueden integrar al genoma. Después tenemos plásmidos autónomos, parecidos a los plásmidos que vimos antes, ¿sí? Que para evitar esa pérdida van a ser de un alto número de copias, ¿sí? Y después tenemos también plásmidos replicativos con ARS, que es una especie de ORI, ¿sí? Y algunos centros médicos, ¿sí? Bueno, fíjense de qué está compuesto un plásmido de expresión, ¿sí? Un vector de expresión. Vamos a tener un marcador de selección, ¿sí? Que en general en levadura se utiliza mucho auxotrofía a alguna enzima que codifique en la ruta de algún aminoácido, con lo cual básicamente si yo no aporto esta enzima, la levadura no puede sintetizarse la histidina, con lo cual no crece a no ser que le agreguemos la histidina desde afuera, ¿sí? Si tiene este gen de esta enzima que le permite sintetizar la histidina, va a poder crecer. A veces se utilizan antibióticos parecidos a los de las bacterias, ¿sí? Y así como la histidina pueden ser otros aminoácidos o incluso alguna base, ¿sí? Otra cosa, tiene que tener un origen de replicación. Puede ser este ARS o puede ser estos MU, ¿sí? Fíjense, toda esta zona está hecha para trabajar con coli, ¿sí? Antes de pasar a la levadura, yo quiero amplificar, quiero tener un alto número de copias, porque dijimos que la transformación era baja, ¿sí? Y eso lo logro en coli. Una vez que tengo un buen cultivo de coli con este plásmido, hago una mini prep y este plásmido lo transformo en levadura. Entonces se tiene que poder autorreplicar en coli, ¿sí? Acá tenemos GAL10, GAL1, vamos a ver qué son estos. Y acá tenemos sitios donde se va a producir la ruptura para poner el gen de interés, ¿sí?
¿Qué promotores se utilizan? Bueno, el promotor más utilizado es el de la galactosa. ¿Sí? ¿Cómo funciona este promotor? Bueno, vamos a ver el promotor más utilizado en levaduras. El promotor de la galactosa. Es un promotor inducible, con lo cual yo tengo que agregar un inductor para que se produzca la transcripción de mi gen de interés. Entonces, ¿cómo funciona esto? El promotor es reprimido si hay glucosa, pero va a ser inducido por galactosa. Entonces, esta proteína, se llama GABAL4, se fija en unas regiones reguladoras cercanas al promotor, ¿sí? Que son secuencias activadoras upstream. Ahí viene el nombre UAS. Esta proteína, unida a este enhancer, cuando hay glucosa, la proteína GAL80 se une. ¿Sí? Se une a GAL4. Estos promotores, que originarios de los genes de galactosa, se activan cuando... ¿Qué ocurre? Fíjense. Estos promotores son propios de la galactosa. Entonces, algo muy parecido a lo que ocurre con el operón LAC. Si hay galactosa, ¿qué va a pasar? La galactosa se une al GAL80. Al unirse GAL80 a galactosa, ya no se une más a GAL4. Y GAL4 es un activador de la transcripción. ¿Sí? Entonces, si uno pone galactosa, ese es el inductor. Y obviamente el gen tiene que tener un terminador de la transcripción. Fíjense, estos son varias de las proteínas. Esta es una lista bastante vieja, pero todos estos productos en el mercado utilizan Saccharomyces y estas son compañías Sanofi, Novo Nordisk, Glaxo, Aventis. Van a ver que siguen siendo más o menos las mismas, ¿sí? Si vemos, vamos a ver que hay varias insulinas y varios antígenos de hepatitis B. Y esto es porque necesitan un cribado. La hepatitis necesita una gran productividad de proteínas y la insulina necesita un procesamiento proteolítico que su producción en Escherichia coli es muy dificultosa. Si bien la primera proteína recombinante que se produjo fue la insulina en 1986 en coli, pero extremadamente laborioso y hoy ya no quedan casi compañías que siguen haciendo la insulina en Escherichia coli. Bueno, vamos a ver otra levadura que se llama Pichia pastoris. En realidad el nombre es Comagataella fafi, ¿sí? Como está ahí abajo. Bueno, ¿qué tiene esta levadura? Principalmente tiene un metabolismo respiratorio que le permite crecer a grandes densidades celulares, ¿sí? Fíjense. Estas son células, Saccharomyces y pastoris. Permite rendimientos de 4 o 5 veces más, ¿sí? Otra característica que tiene que es metilotrófica. O sea, puede utilizar metanol como fuente de carbono y de energía. O sea, vive en metanol. Realiza modificaciones post-traduccionales y algunas hasta mejores que Saccharomyces, ¿sí? Las mismas, como procesamiento proteolítico, formación de puentes disulfuro, ¿sí?
Otra característica que tiene es que los rendimientos proteicos son bastante altos. Y otra característica que es mejor que Saccharomyces sí es que secreta proteína heteróloga, ¿sí? Más que Escherichia coli, más que Saccharomyces, ¿sí? Bueno, la fermentación es más dificultosa que para Saccharomyces cerevisiae. Se puede escalar a nivel industrial, ¿sí? Tiene reactivos bastante baratos y una de las desventajas es que no tiene codones usuales, con lo cual hay que manipular bien el inserto de interés, y ha sido aprobado por la FDA para producir biofármacos. Bueno, acá tenemos un vector para Pichia pastores, ¿sí? Los vectores para Pichia pastores deben ser integrativos. Fíjese, acá tenemos una zona AOX, acá hay otra zona AOX, y lo que se va a producir es una doble recombinación homóloga, de manera que estas zonas que se utilizaban para coli, para poder manipular y meter el gen de interés, ahora estas zonas, que también las va a tener la levadura, hay un evento de recombinación acá, otro evento de recombinación acá, y esta zona se integra el genoma de la levadura, ¿sí? Esta es la zona que me interesa a mí. Acá está el gen de interés, ¿sí? Acá voy a tener el promotor que me interesa a mí, y acá voy a tener la histidina, que sería lo que da la ausotrofía de la histidina, que me va a permitir seleccionar, ¿sí? Otra cosa que hay que tener en cuenta es que este promotor, si yo quiero secretarlo, tengo que utilizar antes de la construcción un péptido señal, ¿sí? Acuérdense que si no tiene un péptido señal, no se secreta. Bueno, el promotor más utilizado es el promotor de la enzima alcohol oxidasa, que es la enzima que cataliza el primer paso en el metabolismo del metanol. Con lo cual, si yo agrego metanol, estoy induciendo a las enzimas para que lo catabolicen, ¿sí? Y es muy fuertemente regulado por metanol, ¿sí? Entonces la inducción se produce con metanol. Ahí, acá tienen como un resumen. Promotor, el terminador, dos orígenes, ¿sí? Porque es un vector shuttle, un origen para Pichia y otro origen para coli, marcadores de selección de coli, ampicilina e histidina, ¿sí? Y bueno, en este caso tiene el gen de interés, sería el de la hepatitis. Bueno, obviamente hay empresas que se dedican a, tratar de producirte estos sistemas, ¿no? El sistema de Pichia con plásmido de expresión estable, integrado, ¿sí? Y acá tenemos productos que están en desarrollo, ¿sí? Y en 2009 se aprobó esta primera proteína, ¿sí? En tratamientos del angioedema hereditario, y se han aprobado algunas pocas más, no muchas, ¿eh? Parecía también muy prometedor este sistema. Y después tenemos otra familia de Pichia que se llama Hansenula polimorfa, ¿sí? Donde otros países, como en la India, en China, ¿sí? Lo han utilizado y han obtenido aprobaciones con productos como por ejemplo insulina, eh, la vacuna para la hepatitis B, ¿sí? El antígeno de la hepatitis B. Después vamos a ver bien cómo es el proceso de producción de la fermentación, ¿sí? En este caso lo que se ve es que es una proteína que la está liberando al medio. Y la separación es muy fácil porque es una centrifugación. Queda un medio enriquecido en la proteína de interés.
Bueno, una cosa que se trató de hacer es tratar de mejorar la glicosilación de las levaduras, o sea, tratar de humanizar las levaduras, ¿sí? De hecho hay cepas humanizadas, pero no hay productos en el mercado con estas cepas humanizadas. Vamos a ver otro sistema que también ha tenido éxito, que es recurrir a la expresión de proteínas recombinantes en un sistema compuesto por células de insectos infectadas con baculovirus o una porción del baculovirus que es. ¿Sí? Entonces, y esto es para proteínas que ya tienen una complejidad estructural más grande, por ejemplo, pueden llegar a ser agregados, ¿sí? Y algunas glicosilaciones más parecidas al humano, ¿no? O por lo menos que no sean malas glicosilaciones como la de la levadura. Fíjense esta foto. ¿Ven acá estas células son las SF9 o las SF21, que son las células de insecto más utilizadas, ¿sí? Como un gusanito que va comiendo la hoja, ¿sí? Una oruguita. ¿Ven estos puntitos que están acá? Si uno lo amplía, tienen como esta forma de tipo de poliedros. ¿Sí? Es la célula, acá está el núcleo, y acá están estos cúmulos de poliedros, que tienen puntitos. ¿Sí? Acá se ve bien uno. Y estos poliedros tienen toda una matriz proteica y adentro están los viriones, que se agrupan así como en haces. Este tenía un corte sagital y este tenía un corte transversal. ¿Sí? Entonces, dentro de las ventajas de este sistema es que se puede fermentar en fermentadores, ¿sí? Pueden expresar más de un gen en simultáneo, puede expresar glicoproteínas, ¿sí? Y las proteínas intracelulares son expresadas en cantidades enormes, enormes, ¿sí? La desventaja es el que, si bien se pueden, los reactores para cultivarlos están, el cultivo es mucho más fastidioso que las levaduras o las bacterias, y el tiempo de duplicación es muy lento, con lo cual está el riesgo de que se contamine. La cosa que no les dije, esta matriz de esta proteína que se llama poliedrina, las proteínas las libera el mismo virus, baculovirus, que es báculo es porque es un bastón, ¿no? Tiene esa forma. Este sería el bastón de arriba, estoy viendo. Entonces fíjense la cantidad de poliedrina que libera el virus. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se usa el baculovirus con el gen de la poliedrina sustituido por el de la proteína que yo quiero. ¿Sí? Entonces, vamos a contrainfectar al baculovirus recombinante y al wild type. Y bajo el control de este promotor fuerte de la poliedrina, ¿sí? Promotor de la poliedrina, vamos a meter ahí el gen de interés. Con lo cual, cuando se exprese esta proteína bajo este promotor, mi proteína de interés, que va a estar insertada en el polilinker, va a generar niveles altísimos. ¿Sí? Y la poliedrina, además, no es esencial para la propagación viral. ¿Sí? Con lo cual, las proteínas heterólogas se siguen expresando. ¿Sí? Vamos a ver cómo es el sistema, un poco complejo. Pero fíjense, acá tenemos un plasmid.
un plásmido donde tenemos el gen de interés y acá está flanqueado por dos sitios tiene un promotor, un terminador de la replicación, ¿sí? Go y el gen of interest. Y tenemos dos zonas flanqueantes para una recombinación sitio específica. Se transforma en una bacteria, ¿sí? Entonces, este plásmido de honor que adentro tiene un bácmido, que es como un plásmido más grande, especializado para baculovirus, lo que va a producir es dos eventos de recombinación. Tiene un gen suicida, si no se produce en forma eficiente esto, de manera que esta porción queda incluida en el bácmido, ¿sí? Luego se extrae, fíjense, quedan colonias blancas azules, este es un sistema de selección si se produjo, y este bácmido con el gen de interés se va a transfectar adentro de las células de insecto, ¿sí? Las células de insecto con toda esta información lo que van a hacer es van a formar un nuevo baculovirus, pero adentro de su genoma tiene el gen de interés. ¿Eh? Esto que está acá va a ser mi banco. Va a ser un banco viral recombinante. O sea, estas partículas virales recombinantes van a ser mi banco, ¿sí? Y yo luego voy a producir, mediante un banco de cultivos celulares, un cultivo, ya sea en monocapa, las primeras partes, se va a infectar y esas células infectadas van a comenzar la multiplicación del virus y este virus va a tener adentro mi gen de interés y va a sintetizar la proteína que yo quiero. Acá hay como un esquemita. Esta sería la célula de insecto, CF9, por ejemplo. Acá tenemos el virus recombinante. Vamos a mirar solamente la parte verde. Entonces, entra el núcleo, su genoma se transcribe la parte que a mí me interesa, que es la de esta pelotita verde, esta proteína verde, y esta proteína verde, bajo el promotor de la poliedrina, se expresa en tal cantidad que se empieza a autoensamblar, formando estas estructuras. ¿Sí? Como si fuese una pelota de fútbol que se autoensamblan los gajos. Bueno, con esto se logró la comercialización en el 2007 de la vacuna para el papiloma o para las especies 16 y 18, que son las que están relacionadas con el cáncer, ¿sí? Entonces, para prevenir el cáncer, esta vacuna que está en el plan de vacunación, Cervarix, que nos la estuvieron dando estos últimos 2-3 años, pero esperemos que ahora retome la vacunación. Lo que están producidas con este sistema de expresión y lo que van a hacer es van a producir el antígeno de la cápside L1 y esta aglomeración de L1 lo que va a formar es esta estructura que se llama VLP, que es Virus Like Particles. Y la ventaja que tiene esta estructura es que tiene un poder antigénico aceptable, ¿sí? Cosa que las proteínas, dentro de lo que son las vacunas, tenemos vacunas donde se da un organismo entero que puede estar atenuado, que puede estar muerto, ¿sí? Y eso tiene un poder inmunogénico muy grande. Ahora, cuando se dan pequeñas partes de las vacunas, por ejemplo, esta proteína superficial de vacunas, en general no
no hay una buena respuesta antigénica. Esa es una de las grandes fallas de las vacunas a subunidades y a su vez a subunidades recombinantes. Pero en este caso, cuando se forman estas estructuras tipo VLP, lo mismo pasa en la hepatitis B. Cuando se forman esas estructuras tipo VLP, el poder antigénico que posee. Bueno, y por último vamos a utilizar, o vamos a ver la expresión en células de mamíferos, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos las células BHK, que son obtenidas a partir de riñón de hámster, o las células Vero, que son obtenidas a partir de un riñón de mono, o las células ELA, que son a partir de un tumor de un cervical humano, ¿sí? Bueno, estas y otras más son utilizadas en la producción de vacunas. Para la producción de proteínas recombinantes, vamos a ver los hibridomas, estas células tumorales de ratones, NSO, y la célula CHO, que es una célula de hámster de ovario chino, ¿sí? Y hay otras más, no tantas para la producción de proteínas recombinantes, sí para la producción de vacunas, ¿sí? De vacunas virales, por ejemplo, en algo parecido a lo que vimos recién. Entonces, ¿qué tiene esta? Cuando nosotros queremos producir una proteína recombinante, de esta forma se obtiene la más parecido que se puede lograr a una proteína humana. ¿Sí? ¿Cuándo las vamos a buscar? Y bueno, cuando queremos producir proteínas que requieren modificaciones posttraduccionales y principalmente la vamos a utilizar para proteínas que se van a secretar, que dijimos que muchas veces están glicosiladas, en general están glicosiladas. La glicosilación es casi exacta, ¿sí? Casi exacta. Se puede expresar extracelularmente, ¿sí? Se pueden transformar, o sea, hay líneas celulares, ¿sí? Todas estas que nombramos recién son líneas celulares. Puede crecer en monocapa o en suspensión. Si crece en suspensión es mucho mejor. Y bueno, los tiempos de crecimiento son lentos, los requerimientos nutricionales son complejos, muy susceptibles al estrés y a la contaminación. Son desventajas parecidas a las que vimos en las células de insectos, ¿sí? De todas estas, ¿cuál es la más utilizada de todas? Los hibridomas después lo vamos a retomar en la parte de anticuerpos. Las más utilizadas de todas son las células de hámster de ovario chino, ¿sí? Es una línea celular, está inmortalizada, uno la puede crecer las veces que quiere y es la célula huésped más comúnmente usada en la producción de proteínas recombinantes, ¿sí? Es como el coli, ahí dice, es como el coli de las eucariotas. O sea, ¿qué ventajas tiene? Bueno, ya se conoce todo su genoma, hay un montón de líneas celulares adaptadas a lograr ya no solo crecer en suspensión, sino crecer en grandes densidades. La expresión de genes es bastante estable a medida que fue adaptando. Esta línea celular tiene más de 20 años. Se logra una alta producción proteica, siempre menos que bacterias, obviamente. Y lo importante es que se logra una transfección estable. ¿Qué es una transfección? Bueno, para células eucariotas superiores, lo que antes llamamos transformación, acá se le dice transfección. Y básicamente es que la construcción que nosotros queremos se inserte en el genoma de la célula en una posición que no afecte el funcionamiento normal, ¿sí? Con lo cual tiene que atravesar la membrana y la membrana nuclear e insertarse al genoma. Con lo cual la eficiencia de transformación, la transfección general es bastante baja, pero con que tengamos unas pocas resultados exitosos, eso ya puede servir.
¿Cómo se produce la transfección? Bueno, hay muchos métodos. No los vimos para la transformación, pero sepan que se puede recurrir al liposoma, se puede recurrir a algo parecido a la electroporación, ¿sí? Se puede recurrir a virus, ¿sí? En ese caso se llama transducción. Y los primeros de todos eran métodos químicos, ¿sí? El DNA directamente se precipitaba con calcio, ¿sí? Con un polímero y de esa forma se hacía que atravesara la membrana. La transfección no era muy estable, pero las primeras transfecciones de CHO se hicieron de esa forma, ¿sí? ¿Qué tiene esto? Se integra al azar, ¿sí? Y muchas veces la expresión está dictada por el entorno donde se metió, ¿sí? Recuérdense que la expresión en eucariotas está muy influenciada por la estructura de la cromatina y a su vez por todos los factores de transcripción activadores que tengo que van a influir en la expresión de esa proteína, ¿sí? Eso es el entorno donde se integró. Bueno, las células transfectadas pueden llegar a sufrir algún pequeño cambio morfológico y si no, la forma de chequear estos pequeños cambios que los que están muy cancheros lo alcanzan a ver es, en este caso lo que hicieron es transfectaron con una proteína verde fluorescente y chequearon si estas proteínas, si estas células que eran las que parecían transfectadas, seleccionadas, realmente tenían la proteína transfectada. Bueno, ¿qué tiene un gen? ¿Qué tiene un vector eucariota? Y bueno, tiene que tener un promotor, ¿no? Para que se pueda transcribir, ¿sí? Tiene que tener una secuencia que sea reconocida por el ribosoma, como esta secuencia por el secuencia de Cossack, un enhancer, puede llegar a tener algún intrón, el primer intrón, ¿sí? En este caso ya en el vector. Esta es una secuencia potenciadora. Secuencias que me permitan la maduración del inserto. Y después voy a tener que tener nuevamente la selección, ¿no? Algún marcador de selección, en este caso neomicina, ¿sí? Fíjense por ejemplo acá. El vector puede ser que necesite un ORI o puede ser que se necesite integrar, ¿sí? Con lo cual, si se tiene que integrar, que esto es lo más conocido de todos, tiene que tener una secuencia con homología para la recombinación homóloga, ¿sí? Y también para no estar manipulando en exceso, se trabaja con vectores shuffle mixtos, ¿sí? O sea que se puedan replicar en coli, por ejemplo, para poner el gen de interés, para lograr cantidades grandes, para luego hacer la transfección, etc. ¿Sí? Entonces fíjense que esta parte es de coli, ¿no? Acá tenemos un promotor para el antibiótico, para la selección. ¿Sí? Acá tenemos una forma de que se replique en este caso. Bien, acá vamos a ver otro. Este es más moderno, comercial, ¿sí? Fíjense de vuelta, tenemos un promotor para la neomicina, que es la selección. ¿Sí? Un promotor para la neomicina, que es la selección. ¿Sí? Acá tenemos
los lugares polylinker donde voy a meter el gen de interés. Y esto tiene, mi gen va a tener un promotor de citomegalovirus, ¿sí? Que es un promotor muy fuerte. Acá tenemos las zonas para trabajar con el Escherichia coli, la resistencia a ampicilina y el Lori de coli, ¿sí? Bueno, y esta es la terminación del SB40. Entonces voy a seleccionar con geneticina, que es un análogo de la neomicina, y en este caso este promotor no es inducible, es constitutivo, ¿sí? Con lo cual este tipo de construcción muchas veces se utiliza cuando yo quiero secretar la proteína al medio, ¿sí? Va creciendo la proteína, va expresando la proteína y la va secretando al medio. Y luego ese medio yo lo puedo ir directamente renovando con medio fresco y sacando ese medio con proteínas y irlo purificando, ¿sí? Y acá tenemos otro ejemplo clásico de una transfección. Fíjense, en este caso, de vuelta, el ORI de coli y el antibiótico para la selección de coli. Un segundo antibiótico para la selección en la célula CHO. El promotor y este gen que es el de la hidrofolato reductasa. Después tengo el gen de interés y acá tengo para formar la cadena de poli A, ¿sí? Entonces, se transfecta la línea celular y utilizo una línea celular de CHO que está mutada en la actividad dihidrofolato reductasa. Al mutarlo en esta actividad dihidrofolato reductasa, esas células tienen una triple ausotrofía, ¿sí? Son ausótrofas para glicina, hiposantina y timidina. Entonces, ¿sí? Cuando yo aporte esto, no va a ser necesario agregar esos compuestos. Después otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que se utiliza una baja concentración de metotrexato y un cultivo sin ninguna de estas tres nutrientes, ¿sí? Glicina, hiposantina y timidina. Pero tengo el antibiótico, ¿sí? Por ejemplo, neomicina. Las células donde no se integró el vector se van a morir, ¿sí? ¿Por qué? Y porque no tienen el gen de la dihidrofolato reductasa ni tampoco el gen marcador de selección, ¿sí? Entonces, las que van a expresar la proteína de interés, las células que van a expresar la proteína de interés, son recuperadas, son seleccionadas. Y lo que vamos a hacer ahora es, las vamos a exponer a una mayor concentración de metotrexato, ¿sí? El metotrexato lo que va a hacer es, va a ir inhibiendo a la dihidrofolato reductasa. Con lo cual, solo van a crecer las que logren una mayor expresión de hidrofolato reductasa y eso se va a lograr con una mayor inserción de este vector de transfección en el genoma de la célula CHO. O sea, el que tenga más copias va a ser el que soporte más concentración de metotrexato, ¿sí? Una presión de selección. Hay arreglos genómicos y cromosómicos, ¿sí? Se amplía el locus donde se integró el DNA y las copias, pero al aumentar la copia de la dihidrofolato reductasa para ser resistente a metotrexato, también estoy aumentando la copia de mi proteína de interés. Y luego este pool heterogéneo de células
de distintos números de copias, productividad, selecciono el clon de mayor productividad, ¿sí? Se hacen diluciones límites, se expanden y después se hace crecer y se analiza la producción de la proteína y la cantidad en la que se produce, ¿sí? Me quedo con el clon candidato y ese clon que tiene la alta expresión y una buena calidad de proteína va a ser el clon que luego voy a hacer el banco maestro de células, ¿sí? Bueno, CHO es la vedette, ¿sí? Esto es el 2006 y esto sigue creciendo así. Y la capacidad de demanda también sigue creciendo, ¿sí? Después lo vamos a ver en anticuerpos monoclonales. Ahí tienen un montón de proteínas aprobadas utilizando células CHO. Y es el sistema de elección, ¿sí? Está altamente validado y homologado por las autoridades regulatorias. Y bueno, y como último les voy a nombrar estas células que son células de retina, ¿sí? O sea, humana, células de retina humana. Hay varias células humanas que han tenido mucho éxito. Estas células de retina humana, está Janssen, que es una subsidiaria de Johnson & Johnson, está tratando de promocionarla, ¿sí? La inmortalizaron a esta célula mediante un adenovirus, ¿sí? Y esta célula, la característica que tiene esta línea celular inmortalizada es que produce un patrón de glicosilación exacto al humano, ¿sí? Fíjense, esta es NS0, que es una línea celular murina, esta que es una línea celular de hámster, ¿sí? Estos son distintos picos, G0, G1, y esto sería una regla de azúcares, ¿no? Esta es la inmunoglobulina C, esta es la inmunoglobulina C expresada en este tipo de células, y esta es la inmunoglobulina G expresada en CHO y expresada en esta línea celular de ratón. Se ve que hay un arreglo de manosas que no debería estar, ¿sí? Y en CHO, si uno ve, no tiene este pico en G2, ¿sí? En cambio, la natural y la producida en la célula humana es exactamente igual, ¿sí? Ventajas: crecen en suspensión a muy altas concentraciones. Todo esto lo cumple CHO y con mejoras, porque CHO lleva años en el mercado desarrollando que crezca en suspensión y altas concentraciones. Y hasta ahora no hay proteína aprobada en el mercado, ¿sí? Sí tiene algunos ensayos clínicos, ¿sí? Y tiene algunos anticuerpos producidos que podrían llegar a utilizarse para la rabia, que están en consideración en la FDA. Y bueno, y terminando esta última sistema, estas células humanas de retina combinadas con combinadas con adenovirus asociado, han desarrollado una vacuna experimental que se está probando en el Congo, ¿sí? Una vacuna contra el ébola, y se han comprometido con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y también con el Centro Médico Israelí para hacer una vacuna
para el COVID-19. Bueno, espero que no se hayan dormido. Gracias.